asociación que me haya invitado a estar aquí con vosotros. Realmente es un reto estar aquí, es decir, yo creo que no he tenido un público más sabio probablemente y más docto en el tema de que vamos a tratar ahora mismo, que se va a tratar de la alimentación y el consumo, es decir, que realmente la experiencia que probablemente hayáis acumulado a lo largo de los años pues tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir aquí, es decir, voy a hacer una pequeña evolución de un poco de cómo ha ido el sistema agroalimentario desde el origen prácticamente de los seres humanos, bueno, desde que empezó la agricultura a la actualidad. El sistema agroalimentario actual pues está constituido por un lado por los agricultores y agricultoras, es decir, los campesinos y campesinas a lo largo de la historia son los que producen los alimentos, los que han producido. Y después están en el otro extremo, los que producen en el otro extremo están los consumidores, que son con su dinero los que compran esos productos. Es decir, que eso ha funcionado, es decir, productores y consumidores es la base de toda la agricultura, vamos, de todo el consumo, la producción y el consumo de alimentos. En la época actual, en el sistema actual, pues además de productores y consumidores, pues tenemos toda una serie de industrias que son los que producen la maquinaria o los que producen los fertilizantes, los plaguicidas, los que producen pues toda una serie de productos, las semillas que van a utilizar los agricultores para producir. Y después todo lo que producen los agricultores, pues una parte de lo que produce se vende en fresco, pero gran parte de lo que producen ya antes sí que era normalmente productos frescos, pero ahora son productos elaborados, productos transformados, es decir, hay toda una industria agroalimentaria que transforma los productos que producen los agricultores. Y estos productos ya normalmente no se consumen en los lugares de producción, es decir, son transportados y hay todas unas grandes cadenas de distribución de estos alimentos que son los que finalmente ponen a disposición de los consumidores estos alimentos ahora en la actualidad, pues sobre todo en las grandes superficies. Este sistema es el actual, es un sistema agroalimentario actual, pero no ha sido siempre así. Es decir, la agricultura empezó hace 10.000 años y fueron, pues bueno, cuando determinadas las sociedades neolíticas en esta época, pues ven que produciendo, que poniendo allí una serie, cogían semillas, las ponían a producir y veían que de esta forma se producían sus propios alimentos. De esta forma, hace 10.000 años, pues a partir de plantas como veis aquí, es decir, esta planta, pues empiezan a seleccionar y a domesticarla para dar productos alimenticios que no existían. Es decir, son los campesinos y las campesinas los que hacen esa selección y esa domesticación de los alimentos. A partir del olivo silvestre, del acebuche, pues empieza también ese proceso de selección y domesticación y tenemos pues toda la serie de olivas, de aceitunas que tenemos en la actualidad. Es decir, que desde hace 10.000 años los agricultores con este proceso de selección y domesticación de especies silvestres, aparentemente comestibles, pero no con todo el potencial que pueden tener, pues llegan a domesticar hasta unas 10.000 especies, entre 7 y 10.000 especies han llegado los agricultores sin ser biotecnólogos y sin ser nada a producir esta serie de alimentos, estas 10.000 especies de alimentos. Y lo más importante es que cada una de estas especies comestibles no hay una sola variedad, o sea, tiene miles de variedades de una sola especie, es decir, del trigo, hay miles de variedades de la patata, hay miles de variedades del maíz, hay miles de variedades del tomate, igual, es decir, que cada una de estas 8 a 10.000 especies tiene múltiples variedades, con lo cual pues se han ido alimentando, han constituido la seguridad alimentaria de los seres humanos. Bueno, la agricultura o el sistema agroalimentario a lo largo, pues hasta hace 50 o 60 años, 60 o 70 años, es decir, prácticamente todos los que estamos aquí, en los cuales me incluyo, hemos visto otro sistema agroalimentario. La estrategia que se seguía era producir casi todo lo que se iba a consumir y consumir casi todo lo que se producía. Con lo cual, pues no solamente los seres humanos han domesticado recursos genéticos, recursos fitogenéticos, es decir, plantas para consumir, sino que han domesticado animales, unos para que le produzcan carne, unos para que le produzcan carne, otros para que le produzcan huevos, para que le produzcan leche, para que le produzcan queso, otros simplemente para ayudarle en el trabajo agrícola que tenían que hacer, pues para el transporte de los alimentos, para el transporte o para el laboreo, para labrar.
Y estos animales pues, tenían la característica que producían materia orgánica que después restituían a la agricultura, lo utilizaban para producir, con lo cual era pues un sistema cerrado donde no había que comprar abono porque se estercolaba allí, no había que comprar que no existían siquiera, no han existido los fitosanitarios, los pesticidas hasta hace 50 o 60 años. Es decir, que había pues un sistema aquí cerrado donde, como he dicho, se producía para consumir, o sea, se consumía todo lo que se producía. Incluso, pues bueno, esto era un sistema, o sea, se producían estos sistemas, no son monocultivos como en la actualidad, sino que se producía para la alimentación humana, se producía para la alimentación animal en la misma finca, había diversidad de especies y de variedades, no había una sola especie o dos, sino, ¿por qué? Porque el supermercado estaba aquí, o sea, en esta huerta es donde se tenía que producir todo lo que se iba a comer, pues si no, no se tenía dónde comer. Por lo tanto, eran muy diversos, eran plantaciones muy heterogéneas, muy diversas. Los excedentes pues se guardaban, se hacían conservas, se hacían pues para tener para la época donde no sé, como no había un supermercado en el invierno donde comprar, pues había que producir. Teníamos variedades adaptadas, precisamente se colgaban, y teníamos melones y tomates que se colgaban y tenías para consumir durante el invierno. Es decir, que era pues un sistema prácticamente no se dependía del exterior, era autosuficiente en gran parte, no digo que no se necesitara. Además se aprovechaban otros recursos naturales, es decir, no solamente lo que había domesticado o seleccionado los agricultores, sino que se aprovechaban los recursos naturales como pueden ser pues, plantas para obtener miel, es decir, se producía miel, había plantas aromáticas, condimentarias, que se utilizaba el romero, el tomillo, que se aprovechaba en la comida, el esparto pues, para hacer utensilios, es decir, que había un aprovechamiento general de todos los recursos naturales que había en el entorno de la finca, de la granja, de la huerta. Es decir, que plantas medicinales no había, las plantas, y todavía siguen las culturas orientales, gran parte de la medicina, o sea, del curarse de los fármacos, son naturales, son a través de plantas medicinales. Bien, este proceso de selección y domesticación de especies y de variedades pues se produce de forma independiente en los distintos puntos de la Tierra. En el Mediterráneo pues se seleccionan unas variedades, pues las coles, las lechugas, la aceituna, el trigo, el olivo, todos estos son productos que se seleccionan aquí. En Sudamérica, en Centroamérica, pues el maíz, el algodón, el tomate. En India, pues los cítricos, el arroz, en fin, en distintos puntos de forma independiente se producen todos estos alimentos. Pero después, con las grandes expediciones que ocurren a lo largo de la historia, pues cuando se descubre América, cuando aquí antes vinieron los griegos, los fenicios, los otros, pues hay un intercambio, es decir, lo que producían en un sitio se lo llevaban, y cuando iban en ese sitio se lo volvían a llevar. Ahora, sin ir más lejos, pues cuando aquí nuestros agricultores o nuestra gente de aquí, de la región de Murcia, iba a Francia, pues se traían semillas de allí, o sea que siempre ha existido un intercambio entre estas variedades, y esto ha hecho pues que cada vez tuviéramos más variabilidad de alimentos, más disponibilidad de recursos, porque se mezclaban unos con otros, y de esta forma pues aumentaba las variedades locales, o sea la cantidad de productos que podíamos tener a nuestra disposición. Al mismo tiempo que se producían estos alimentos, pues se transformaba el paisaje, es decir, había que hacer un sistema agrario, había que transformar, había que cultivar, entonces pues si había un bosque, se transformaba, y normalmente pues esta transformación del paisaje en el pasado ha dado lugar a paisajes extraordinariamente heterogéneos y diversos, que nadie, bajo mi punto de vista, estos paisajes en nada tienen que envidiarle a los paisajes naturales que estamos conservando, es decir, a la huerta de Murcia, al Valle de Ricote, no le estamos prestando ninguna atención, y sin embargo pues yo soy botánico, es decir, que yo quiero que se proteja también el Valle Sierra Espuña y cualquier espacio natural, es decir, pero hay unos paisajes que ha generado el ser humano con su actividad y que no estamos haciendo que desaparezca. Y además en condiciones muy distintas, es decir, en los oasis, ¿quién va a pensar qué ingeniero ahora mismo es capaz de producir en el oasis como lo hacían los agricultores en eso, o en estas laderas así como hacían los incas, en estas laderas así aterrazadas? Es decir, poco ingeniero agrónomo, bueno, de caminos o de montes o lo que sea, se le ocurriría hacer este tipo de transformación, de aprovechamiento de los recursos como lo han hecho las culturas campesinas.
Por lo tanto, estos sistemas agrarios, toda esta diversidad agraria de recursos genéticos, de alimentos, esta diversidad de alimentos, esta diversidad de paisajes, de sistemas, pues han sido los agricultores y las agricultoras, los campesinos y las campesinas los que han generado, y ha sido con su trabajo, simplemente el trabajo físico de estar ahí luchando contra los elementos para transformar ese paisaje. Y la energía que ellos han aportado, es decir, aparte de la energía del sol, pues para producir las plantas, para producir alimentos, pues hay la energía que utilizaban pues, los propios agricultores o los animales domésticos que le ayudaban en este trabajo. Y todo esto, todo este proceso, pues ha generado una cultura campesina que no está escrita ahora mismo en ningún libro, es decir, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y bueno, pues esa cultura, como digo, pues no se explica ahora mismo en las escuelas de ingeniería o de ingenieros, en la escuela en biología no lo explicamos, en ciencias ambientales, es decir, no se desconoce, esa cultura está en la mente de los agricultores, de los campesinos y campesinas que han ido heredando de sus padres, de sus abuelos, y que realmente pues se encuentra en la actualidad en grave peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay una falta de relevo generacional, esa cadena de transmisión de conocimiento se ha roto, ya nadie quiere vivir en el campo, ya veremos por qué, o podemos comentarlo, pero ya se ha roto y esa cultura desaparece, es decir, queda 8, 10, 5 años, no lo sé, pues lo que nos quede a la gente ya mayor que la ha vivido, es decir, que ha recibido esa cultura ancestral. Bien, de esta forma en el pasado pues se ha producido una gran heterogeneidad de alimentos, de paisaje, de cultura, y esa cultura, esos alimentos, pues hacía que en cada punto de la Tierra fuera diferente a otro punto distinto, es decir, la cultura gastronómica de Lorca pues seguramente es muy distinta de la sierra de Chininos de Murcia, es decir, de las pedanías altas. ¿Por qué? Porque los alimentos que aquí se producen eran distintos, porque la forma de cocinar, uno hace las migas de una forma, otros las hacen de otra, es decir, había una gran diversidad gastronómica relacionada con distintos puntos, con distintas áreas de la Tierra. Ahora prácticamente es igual, es decir, a mí ahora mismo nos cierran los ojos, nos tapan los ojos, nos meten en un avión y nos dejan en medio de un campo de cultivo de cereales y podemos estar en Rusia, podemos estar en Estados Unidos, podemos estar en La Pampa, Argentina. ¿Por qué? Porque el paisaje es homogéneo, se ven kilómetros y kilómetros de lo mismo, nadie te permite. Te cierran los ojos, te llevan a un lugar de estos de comida rápida, hamburgues, y no sabes si estás comiendo, si estás comiendo la hamburguesa en Estados Unidos, si la estás comiendo aquí en medio de Murcia, en el centro de Murcia, o en cualquier otro punto. Es decir, se ha homogeneizado toda. Es decir, esa riqueza gastronómica está desapareciendo por diversos motivos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, por lo tanto, pues la agricultura que se ha practicado hasta hace pues los años 50 o 60, que es cuando empieza ya a cambiar, a transformarse, pero era una agricultura de tipo familiar, basada en diversidad de cultivos, en las variedades locales, que los agricultores las conocían perfectamente, sabían cuándo cultivarlas, cuál es la época de recolección, la época de si iba mejor en un suelo, si iba mejor en otro, conocían perfectamente los agricultores estas variedades. Se intercambiaban, no se compraban las semillas, es decir, todavía yo soy de Bulla y tengo ahí una pequeña huerta y hay gente pues ya mayor, muy mayor, que todavía mantiene pues este tipo de sistema para autoconsumo, y muchas veces hacen plantel y entonces me dicen, oye José María, que tengo aquí si quieres poner, o sea que se intercambiaban, no había eso, y se producía pues para autoconsumo. Bien, estos recursos genéticos, estos recursos alimenticios que se han generado a lo largo de historia, estamos hablando de 10.000 años, de 10.000 años menos 50 o 60. Si eso lo fuéramos capaces de ponerlo en una línea, estamos hablando, pues toda la agricultura tradicional ha sido todo, y al final aquí vemos un poco de los 50 o 60 últimos años de agricultura industrializada o convencional. Entonces, todos estos recursos genéticos que se han ido generando constituyen la base de lo que vamos a comer, de la soberanía alimentaria que tienen los seres humanos para alimentarse. Y estamos hablando de conservar la especie humana, no de conservar el lince ni conservar, estamos hablando de la seguridad y soberanía alimentaria de los humanos. ¿Qué está pasando con estos recursos genéticos, con nuestra seguridad y soberanía alimentaria? Bien, pues
transformación de la agricultura empieza, como digo, prácticamente pues en los años 50 o 60, empieza ya a manifestarse pues entre los años, sobre todo esta transformación viene porque empieza la población humana a crecer de forma exponencial. En 40 años se duplica la población, en otros 40 años pues casi se ha vuelto a duplicar, ya somos 7.000 millones, es decir que hay un crecimiento exponencial. Por lo tanto, ante esta, empieza, por un lado tenemos la población creciente y ya los agricultores pues empiezan a disponer de otros, de máquinas agrícolas, ya no es la mula o el buey el que le va a ayudar, sino que hay unas maquinarias, unos agroquímicos, fertilizantes, biocidas que antes no existían, pues empiezan a producirse. Por lo tanto, ante esta situación de tener paquetes ya industrializados pues, a disposición de los agricultores y como consecuencia de esta población creciente, pues se dice que hay que aumentar la productividad, es decir, que nuestros sistemas agrarios hasta ahora que se habían mantenido a lo largo del tiempo ya no son suficientemente productivos ante esta población creciente. Ante esto pues empiezan a desarrollarse, se desarrolla también la genética y empiezan a producirse variedades comerciales, es decir, antes eran los agricultores los que seleccionaban y domesticaban y decidían qué era lo que iban a cultivar de un año para otro. Ahora ya se producen estas variedades, los agricultores ya no las conocen, se producen en casas comerciales, en Holanda, en Francia, en Estados Unidos, se ponen en el mercado, tienes que mirar por detrás en el sobre, pues cuando es la época de plantación, cuando es la mejor época, porque el agricultor ya no las conoce, o sea, son variedades mejoradas, producidas fuera del entorno donde se van a cultivar. Entonces hay pues un cambio ya en los años a través de lo que se llama la Revolución Verde, un cambio en el modelo agrario hacia sistemas convencionales o industrializados, que es lo que se llama, donde hay un planteamiento productivo. Ya no hay, antes lo que se seleccionaba era lo que más le gustaba a uno. Si yo me lo voy a comer, es evidente que voy a seleccionar aquello que se adapte más a mi paladar. Si a mí me gustan las cosas ácidas, yo voy a ir canalizando, voy a ir seleccionando hacia alimentos pues, que tengan un tono ácido, unas manzanas ácidas. Si me gustan harinosas, pues que sean. Es decir, el agricultor seleccionaba de acuerdo con sus gustos gastronómicos que tenía. Ahora ya no, es decir, ahora ya se selecciona, la selección que se hace para producir, cuanto más mejor. Es decir, ya es igual la calidad organoléptica, la calidad nutricional que pueda tener. Yo haría una pregunta ahora mismo, ¿los tomates saben a tomate? Eso es ¿por qué decimos eso? Y eso quiere decir que antes sí sabían a tomate, es decir, todo lo que se había hecho hasta entonces sí que saben a tomate. Ahora estamos hablando de otros alimentos. Ya no, ¿por qué decimos que ya no saben? Porque ya nos da igual la calidad organoléptica que puedan tener. Bueno, aparece un ras por ahí que sí tiene alguna calidad y eso se paga a precio de oro. Es decir, lo que se vende a 90 céntimos, a 70, eso no sabe a nada. Es decir, por lo tanto, se produce para producir. El agricultor lo que quiere, o sea, lo que se le vende es que cuanto más kilos tenga, mejor. Como ya no se lo va a comer él, pues le da igual. Es decir, lo que él va a hacer ahora es venderlo. Es decir, se va a producir no para autoconsumo, sino para venderlo. Al venderlo obtiene dinero y con ese dinero pues necesita comprar maquinaria, comprar fertilizantes, comprar todo el paquete tecnológico, comprar las semillas. Es decir, que ya no selecciona, ya se encargan otros de seleccionar por él. Se produce para vender, no para consumir. Y para consumir, pues vamos a cualquier hipermercado ahora mismo, cualquier gran superficie, y tenemos productos de Sudáfrica, de Argentina, de no sé dónde, es decir, productos de cualquier parte, o sea, lo que se produce, antes se consumía a nivel local, a nivel regional, ahora se consume a miles de kilómetros de donde se ha producido. Y para comprar todo esto, para comprar semillas, para comprar maquinaria, para comprar gasoil, para comprar todo el paquete, todo esto, pues se requiere tener bastante dinero. Es decir, eso quiere decir, yo creo que no hay ningún agricultor ahora mismo que no esté endeudado con algún banco. Es decir, tiene que pedir créditos, ¿por qué? Porque es incapaz de, con lo que produce y con lo que vende, poder comprar todo esto que necesita para producir.
Bueno, esto es las variedades que tenemos, las variedades mejoradas, pues lo que se ha buscado, y eso también ha sido el consumidor, es decir, de alguna forma se ha concienciado a los consumidores que tiene que ser toda la fruta igual, toda la fruta homogénea, el mismo color, que se vea que esté bien maquillada, y eso es donde vamos, es decir, y eso es lo que nos vende, es decir, todo homogéneo, todo. Yo no sé si tenéis o si recordáis los tomates antiguos, pero difícilmente eran todos iguales, es decir, conseguir esta uniformidad, imposible. Pero esto no sabía tomate y el otro sí sabía tomate. Y después, para producir esto, ¿por qué son más productivas estas variedades comerciales que las de los agricultores, que lo de los campesinos que han seleccionado ellos? Porque se adaptan muy bien a los fertilizantes, o sea, toleran muy bien los abonos que se le echan, entonces producen más. ¿Eso qué ha hecho? Pues que a partir de 1945-1950 el consumo de fertilizantes se dispare en nuestro país. Y los fertilizantes pues son productos bastante contaminantes en cuanto al acúmulo de nitratos, o bien en los alimentos o bien en el suelo, en el agua, ¿sí? Que produce pues con diversos tipos de contaminación. Y después, como se ha roto el equilibrio, es decir, aquí veis el consumo de fitosanitarios empieza en el año 50-60, es decir, en los años 60 es cuando empieza a consumir. Hasta los años 50 y 60 se cultivaba, nuestros agricultores cultivaban sin tener, porque no tenían, o sea, sin utilizar ningún producto tóxico de esto, sin ningún herbicida, fungicida ni demás. Es decir, empieza en los años 50, es decir, en los años 50 y 60. ¿Y por qué se necesita? Porque ya antes, cuando teníamos sistemas muy diversos, que había de muchos tipos de plantas, había plagas, siempre existió plagas. Pero las plagas estaban controladas de alguna forma por unos insectos que eran beneficiosos y que se comían esas plagas. Si nosotros quitamos donde estaban refugiadas, es decir, al eliminar toda la flora que hay alrededor, todos los setos que siempre existió en la agricultura, toda esa vegetación, pues lo que hemos hecho es quitar, de que desaparezcan esos insectos beneficiosos y que las plagas se disparen. Además, estamos trabajando con variedades que no están adaptadas a nuestras condiciones, con lo cual pues el riesgo de plagas es mayor. Bueno, antes se producía y se consumía y se cogía en el momento óptimo, cuando estaban más maduros. Cuando mejor está la fruta es cuando está más madura. Ahora tenemos que transportarla a larga distancia. A veces la transportamos de tal forma que la cogemos aquí en Lorca, se la llevan a Barcelona, a Frankfurt o a donde sea, la embalan, la empaquetan y las compramos después aquí otra vez, después de ir y venir. Es cierto. Entonces, como no se van a consumir en el momento que se van a producir, pues se cogen verdes, es decir, no dejamos que madure la fruta, normalmente se coge antes de madurar, con lo cual, por eso ya no saben tampoco el tomate a tomate, pues no lo hemos dejado que madure en la planta, entonces madura, lo tenemos en cámara, lo tenemos ahí días y días en las cámaras, hasta que llegue el momento de consumirlo, es decir, que transcurre y que normalmente ahí se pierde calidad. El sistema actual, efectivamente, al incorporarse la mujer, que antes no era normal, o sea, que la mujer, los campesinos y campesinas vivían en la unidad familiar, pues la mujer normalmente ayudaba las labores también del campo, pero se encargaba pues de la comida, de todo, vamos, como ahora, pero bueno, antes más. Al incorporarse la mujer trabajadora, es decir, ya los alimentos frescos ya es más difícil, necesita alimentos que duren más tiempo, entonces cuando empieza ya a transformarse el alimento, es decir, un alimento conservado en una industria, es decir, enlatado, te va a durar mucho más, entonces tú puedes ir ahora, la mujer, pues, el hombre, quien vaya a hacer la compra, puede ir al supermercado el sábado y traerse comida y tenerla allí pues una semana, 2 semanas sin que pase nada. Eso en otra sociedad anterior pues no era necesario, porque entonces, bueno, pues por eso ha aumentado cada vez la industria agroalimentaria, pues se ha ido cada vez desarrollando más. Y después, bueno, pues como ya no saben las cosas como deberían de saber, pues tenemos toda serie de sustancias aromatizantes, colorantes, productores de sabores, este es el sabor número 5, este quiere decir que habrá el número 1, el número 2, el número 3, es decir, que podemos, bueno, hacer que los alimentos sepan a prácticamente lo que consideremos.
En cuanto a la producción animal, pues lo mismo, es decir, antes era la ganadería extensiva y esto es lo que tenemos ahora mismo en cuanto a la producción avícola, la producción, es decir, se han hacinado, están los animales completamente hacinados en granjas donde apenas se cabe un alfiler. Y por lo tanto, pues tenemos un sistema agroalimentario donde gran parte de lo que producen los agricultores en la actualidad no se consume fresco, sino que se consume, que se transforma por industrias agroalimentarias, y resulta que hay unas 10 empresas a nivel mundial que producen el 26% de todo lo que se transforma en el producto transformado, es decir, Nestlé, Pepsi-Cola, Danone, es decir, controlan el 26% de todo el mercado mundial de productos elaborados. Bueno, al tener que transportarse los alimentos, pues también ha aumentado el consumo energético, este consumo energético pues produce gases con efecto invernadero que se van a la atmósfera, que contribuyen al cambio climático. En fin, en ese tema de ambientales no nos vamos a meter, pero lo que sí que hay es un consumo importante de combustible y energía en este transporte de alimentos, a veces inútil. Y en este sistema de distribución de alimentos volvemos a encontrarnos 10 empresas que controlan gran parte de la distribución mundial de alimentos. ¿Sabéis cuál es la empresa que más empleados tiene y que más factura a nivel mundial? Pues uno podría pensar en los automóviles, en petroleras, pues es una empresa de distribución de alimentos. Una sola empresa, Walmart, aquí no está instalada en España, en Europa no sé si estará en algún punto, pero está en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Walmart controla el 3,5% total de alimentos que se distribuyen en el mundo. Es decir, ellos solo llevan el 3,5% de los alimentos, o sea, los ponen en las grandes cadenas, en los supermercados, en las grandes superficies. Aquí nos encontramos, pues Carrefour está entre estas grandes empresas, de las que nosotros conocemos, Aldi, no sé si hay alguna más. Bien, ¿cuáles son las consecuencias más graves que yo veo de este sistema agroalimentario globalizado? Pues la sustitución de las variedades locales por variedades comerciales está poniendo en grave peligro nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Hemos dicho que los agricultores, campesinos, campesinas, a lo largo de la historia han llegado a producir hasta 10.000 especies, 10.000 especies de alimentos, y cada una de estas con miles de variedades que se pueden adaptar a los cambios que se puedan ocurrir. Bien, nuestro sistema agroalimentario actual, el 60% de lo que comemos dependen de 4 especies. Es decir, hay 4 especies que representan el 60% de los alimentos. Si por cualquier motivo estos alimentos se destinaran a otros usos, desaparecerían el 60% de la alimentación mundial. Y no solamente eso, bueno, el 20% de la especie representa el 90% de lo que comemos, es decir, y no solamente eso, sino que de los 25 cultivos más importantes, de estos 20 especies, ya ha desaparecido prácticamente entre el 85 y el 90% de las variedades esas locales a los cuales pues todavía no acordamos algunos de nosotros, como el tomate ese de mazarrón que habéis dicho, y el tomate de Muchavier, el flor de baladre, es decir, todo ese tipo de variedades. Todo eso está desapareciendo, está siendo sustituido por esas variedades comerciales que se producen fuera de nuestro país, por empresas, por multinacionales, que de nuevo nos encontramos que hay 10 empresas que controlan el 67% de las semillas que se venden en el mercado. Y no solamente eso, sino que estas semillas están patentadas, el 82% de las semillas que venden están patentadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el agricultor tiene que comprarlas cada año, no se las puede guardar como se las guardaba antes de un año para otro, sino que tiene que comprarle cada vez que compra una parte de ese dinero pues va a las empresas que lo producen. Entre ellas, pues Monsanto, esta sola compañía representa el 23% de las semillas que se producen en el mundo.
como digo, patentadas, y con lo cual pues nuestra seguridad alimentaria depende de lo que ellos quieran poner en el mercado. Antes era el agricultor, sobre todo era la mujer, eran las campesinas las que le decían al marido: oye, guárdate esta semilla, guárdate esto, que esta da muy buen rendimiento, que la hemos cocinado. Eso me lo dice mi suegra con las semillas que yo estoy recuperando ahora. Hay unas alubias de bulla que me dice que no las pierda. Es decir, han sido las mujeres realmente, las campesinas, las que han hecho ese proceso de selección, diciendo aquello que era, pues, que podía, bueno, valer más para cocinar o como por la calidad organoléptica, era quien se encargaba de la nutrición de la familia. Y el problema es más grave de lo que parece. Es decir, estamos diciendo que el 82% de las semillas que se venden dependen de estas, los ponen en el mercado de estas casas multinacionales. Pero el problema es que parte de estas semillas que ahora se producen, o parte de los cultivos que se están produciendo, no se están destinando a la alimentación. Los 4 productos más importantes, que son el maíz, el arroz, la patata, maíz, arroz, trigo y patata, que son los 4 productos más importantes, se están destinando parte de los cultivos a producir agrocombustibles. Es decir, que estamos desviando parte de los alimentos. Es decir, después decimos que hay hambre, que hay no sé qué, no sé cuánto, y por otro lado estamos desviando parte de los alimentos para producir combustibles. Por otro lado, estamos tratando, y nadie nos engaña, es decir, cuando uno utiliza productos químicos, fungicidas, insecticidas, herbicidas, lo pone claramente en el bote que compramos. Es veneno, o sea, aquí lo pone claramente. Estamos comprando veneno y estamos echando a los alimentos veneno. Queramos o no, pues, son productos para matar insectos o para matar plagas y para matar enfermedades. Por lo tanto, son productos... Eso no yo no quiero decir con esto, es decir, que se echen estos productos tóxicos a los alimentos, no quiere decir que los productos que encontramos en el mercado sean tóxicos. Es decir, yo no puedo decir eso en ningún momento, ni nadie lo puede decir, porque todos los productos que salen al mercado, que consumimos, tienen que cumplir un registro sanitario, y por lo tanto ese registro sanitario, si fueran tóxicos, no estarían en el mercado, y si no sería un fraude, habría que denunciar y todo esto. Es decir, todos los productos que están en el mercado en la actualidad son productos aptos para el consumo. Pero el problema es que se considera un producto apto para el consumo. Pues un producto apto para el consumo es aquel que puede tener unos restos de estos pesticidas, pero que no superan un límite. Es decir, si superan el límite ya serían tóxicos y no se podrían comercializar, y si están por debajo de esos límites, pues se pueden comercializar. Es decir, estamos tomando, pues, en vez de una Coca-Cola normal, una cerveza normal, una Coca-Cola Light. Es decir, un producto light, no 0,0. Es decir, no te garantiza que sea 0,0, sino que es light. Bueno, cuando se analiza, lo que se analiza es para cada alimento. Es decir, que yo puedo consumir el pan, el pollo, perfectamente, porque tiene trazas que están permitidas en el consumo. Pero todo eso, trazas se van acumulando en nuestro organismo. Y ahí se van acumulando. Y eso no se ha estudiado. La sinergia, lo que se puede establecer entre los distintos productos químicos que vamos ingresando, de los distintos tóxicos, pues no, eso no se ha analizado para ver si es tóxico, ¿no? Ha habido muchos productos químicos de estos que se han utilizado en la agricultura que se han retirado. Es decir, después de estar utilizando 10, 15, 20 años, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se utilizaban no eran tóxicos, y cuando se retiran ya si eran tóxicos, eran igual de tóxicos antes y después. Es decir, que de alguna forma se reconoce que se están utilizando, pues, productos que no son beneficiosos para la salud. Y estos son estudios científicos, son estudios producidos por analistas que están en hospitales y que analizan, pues, en este estudio, pues, estudian 150 placentas. Y aquí, con al menos 8 tipos de pesticidas, encuentran 8 tipos de pesticidas distintos. En 62 mujeres analizan la leche y el 100% de las muestras contaminadas por al menos un tipo de sustancia. El 40% del país, 40%, es decir, esto es una realidad. Es decir, lo queramos ver o no lo queramos ver, es decir,
Claro, el tabaco también, es decir, no es una cosa que te produzca un daño así, pero que está relacionado con determinadas enfermedades, con determinados cánceres, eso está claro porque está demostrado por analistas. Según la FAO, pues 355.000 personas mueren cada año por causa de plaguicidas, y la FAO es un organismo internacional, es decir, no lo está diciendo José María Escriani, ¿no? Es decir, o la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Estos datos proceden de ellos, es decir, que realmente el problema es grave. Y después, ¿qué pasa? Es decir, ahora todos los productos se transportan, es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, parece que no hay problema de abastecimiento de alimentos. O sea, uno va a las grandes superficies, no encuentra de todo, es decir, hay de todo. Encuentra de todo hasta que hay una huelga de transportes, por ejemplo. Esta es una huelga que hubo en el 2008 y estos eran los lineales de los supermercados como estaba. Es decir, que una simple huelga de transporte está poniendo en peligro nuestra seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque como no producimos ya, la Huerta de Murcia desaparecida y ahí no vamos a tener dónde producir, pues bueno, si estamos esperando que nos traigan algo que interrumpa ese transporte, pues nos pone en riesgo, en grave riesgo esta distribución de alimentos. O sea, que parece que eso pasa en países en vías de desarrollo, en el tercer mundo. Eso nos pasa a nosotros. Esa falta de seguridad y soberanía alimentaria nos puede pasar en cualquier país ahora mismo. Es decir, que este es el sistema global que tenemos. Aquí están los productores, por un lado, que son los únicos que producen, que trabajan y producen, los otros también trabajan, o sea que no digo que no trabajan, pero los únicos que producen realmente alimentos, y por otro lado están los consumidores, que son los que pagan, en el otro extremo de la cadena. Todo se mantiene por estos que producen y por estos que pagan. Entre medias, pues tenemos las industrias que producen los agroquímicos y las semillas, que los compran los agricultores. Parte de lo que producen pasa directamente al consumidor, cada vez menos, y lo que sí pasa es a la industria agroalimentaria y a la distribución, a las grandes cadenas de distribución comercial. Y bueno, como los que distribuyen son los que tienen el poder, porque yo te puedo comprar a ti o te puedo comprar a ti. Como te voy a comprar mucho, puedo presionar sobre el precio que le puedo pedir al agricultor. Entonces, bueno, pues aquí entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor en este año, esto en el 2009 podría haber cogido una más reciente, pues por ejemplo, en el caso de la cebolla, pues si pagaba el consumidor 100 euros de cebolla, de 100 euros, pues 9 euros se llevaba el agricultor. El resto se quedaba en el camino, en la distribución. Había otro más grave todavía, efectivamente el limón. En este año, en este mes, el agricultor recibía 5, o sea, de 100 euros, el agricultor, de los 100 euros que paga el consumidor, el agricultor recibe 5 euros, es decir, el resto se queda en el camino. En el mejor de los casos, en este mes, el agricultor se llevaba, en el mejor de los casos, el 31%. Es decir, que todo se queda en una parte de la tarta que paga el consumidor, se lo llevan las industrias de semillas y agroquímicos, una parte importante las industrias de transformación de alimentos, y la mayor parte de la tarta se la llevan las grandes distribuidoras, que son los realmente beneficiarios de este sistema. Y todo esto para generar este sistema, nivel, esta alimentación, este tipo de alimentación. Es decir, en la actualidad dijimos que se decía con la revolución verde y ahora con la revolución biotecnológica que se establece para producir más porque hay que dar alimentos. Bueno, pues después de la revolución verde, de producir todo lo que se ha producido, la revolución biotecnológica con transgénicos, con otro tipo de productos, pues la realidad es que la mitad de la población mundial aparentemente está bien nutrida, aparentemente, y digo aparentemente porque aquí están los productos, bueno, pues si tienen tóxico o no tiene, o aquí están otro tipo, o sea, la mitad de la población está bien, relativamente, supuestamente bien nutrida, una buena parte son personas hambrientas o con deficiencias o bien problemas de sobrepeso. Este es el sistema agroalimentario que ha generado el sistema agroalimentario globalizado, este sistema en cuanto a la alimentación. Bueno, esto es casi como curiosidad.
porque salió por ahí, es decir, una niña inglesa de 9 años, pues se le ocurrió colgar lo que le daban de comer en los comedores escolares, y este es el menú escolar que reciben, o sea, es decir, que realmente, bueno, pues no lo sé la cantidad de alimentos que pueden tener, es decir, si se hace aquí la cantidad de nutrientes que puede llevar estos alimentos, pues realmente yo creo que saldrían deficitarios. Bien, ante este modelo, ante este sistema de productivo globalizado, hay alternativas, algunas alternativas hacia otros modelos de producción. Una de las alternativas es la producción integrada, que llaman, que en esa producción integrada, pues un poco, ahí haya acogido mucha gente la producción integrada, que es prácticamente igual que la convencional, pero bueno, hay un periodo de seguridad, no se puede tratar en determinadas épocas, se puede echar todo tipo de productos químicos, todo tipo de abonos, pero o sea, de una forma más racional. Pero siguen utilizándose los mismos productos y los mismos criterios que con la agricultura convencional. No sé si me estoy pasando de tiempo. ¿Todo bien? Bien, otro de los sistemas que ha aparecido, que surge a partir de los años 80, sobre todo en la década de los 80, es la agricultura ecológica. Una agricultura ecológica que se fundamenta principalmente en una fertilización orgánica, es decir, lo que se utiliza en materia orgánica, estiércol compostado. Están excluidos todo tipo de productos químicos, o sea, de fitosanitarios, de herbicidas, de fungicidas, están prohibidos totalmente, al igual que los transgénicos. ¿Cómo podemos estar seguros? Pues me lo han preguntado esta mañana de la COPE, me han hecho una pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros que un producto es ecológico? Bueno, pues tiene que llevar una etiqueta, es decir, hay unos técnicos que se encargan y sí que realizan esas inspecciones, bueno, de vez en cuando, una vez o dos al año como mínimo. Todas las fincas que están inscritas en el Consejo de la Agricultura Ecológica pues son visitadas y le hacen análisis para que cumplan el reglamento vigente de la agricultura ecológica. Estos logos que podéis ver aquí, bueno, este cambiado, pero son los que nos dicen si el producto es ecológico o no. Bien, ahora mismo tenemos dos formas de producir en ecológico, dos modelos distintos. Hay un modelo que es el que domina a nivel mundial de agricultura ecológica, que prácticamente es igual que el modelo que acabo de comentar, es decir, se basa en la producción, en la distribución de alimentos a larga distancia, se basa en monocultivos, en producir pues en grandes superficies de terreno. La única diferencia que hay es que se sustituyen unos insumos, o sea, unos productos que están prohibidos por otros productos naturales que están autorizados. Esa es la única diferencia en cuanto al modelo de producción ecológica. Ese es el modelo que normalmente, cuando uno dice que la producción ecológica es muy cara, efectivamente suele tener un sobreprecio. ¿Por qué? Pues porque vuelve a pasar por muchas manos, es decir, desde el productor hasta el consumidor hay una serie de cadenas, una serie de elementos que se van quedando con parte del dinero que paga el consumidor. Mi apuesta, y como yo, pues hay una serie de personas que apostamos por otro modelo distinto de producción ecológica, que es un modelo basado en principios que llamamos agroecológicos, y que lo que pretende realmente, porque en el otro caso, en la agricultura ecológica globalizada, sí, el control sigue estando en manos de las multinacionales. Lo que pretende la agroecología es recuperar el control de nuestra seguridad y soberanía alimentaria. ¿Y cómo podemos alcanzar ese control? Pues comprándole a los agricultores que tenemos alrededor. Es decir,
se los compramos en el momento óptimo de producción, es decir, no tiene que pasar un proceso de madurez de eso, sino que nos los cogen por la noche y a la mañana siguiente los tiene en las tiendas o los tiene en un restaurante, en cualquier sitio. Es decir, que son canales, ahora mismo parece que no, pero se está desarrollando en la región de Murcia toda una serie de asociaciones de productores y consumidores ecológicos que siguen ese sistema de producir. O sea, el agricultor le lleva a estas asociaciones de consumidores, le lleva el producto ecológico recién recogido. Claro, como no pasa por tantos intermediarios, el agricultor en este sistema, en estos canales cortos, si antes hemos dicho que se quedaba el productor entre un 5 y un 30%, pues ahora el agricultor se queda un 70, un 80, un 60% de lo que produce. El resto, es decir, que realmente el agricultor con este modelo se beneficia, el consumidor también, porque al comprarlo se pueden hacer, al quitar los intermediarios, se pueden hacer precios más bajos. Y con lo cual en estos canales de comercialización cortos, en estos circuitos de proximidad, en estos circuitos de comercialización, sí que el producto ecológico tiene un precio ligeramente superior al convencional y en algunos casos igual o menor. Es decir, que... Y bueno, estamos hablando de un producto de calidad. ¿Cuánto habéis pagado por un tomate Rafa aquí en convencional? 6, 7 euros y 9 euros, es decir, pagar por un producto ecológico de 2 euros, eso es caro. Si no, depende con qué lo compare. Estamos hablando de un producto de calidad, un producto que no se te va a acumular producto, es decir, no es realmente caro. Bien, por un lado, pues estos principios basamos, lo que estamos implementando son canales, circuitos cortos de comercialización, basados en los recursos endógenos. Estamos recuperando pues las variedades locales antiguas para que vuelvan de nuevo al mercado. Estas variedades que estamos recuperando no están ya en el mercado, la mayoría de ellas, algunas sí, pero la mayoría han desaparecido. Con los recursos humanos, es decir, que el beneficiario, si tú compras ahora mismo en Carrefour, el beneficiario son los agricultores franceses. Si tú le compras aquí al agricultor del Valle del Ricote o del Valle del Guadalentín, pues estás beneficiando a los agricultores del Valle del Guadalentín y está haciendo que, si ellos ganan dinero, te mantengan los paisajes agrarios que tú quieras proteger. Tu paisaje agrario, tu entorno, si no, pues se van a ir y se va a degradar completamente. Es decir, que estamos, si utilizamos estos recursos humanos, estos recursos producidos, estos alimentos que están adaptados a nuestro paladar porque se han seleccionado aquí, pues realmente tienen, de hecho están teniendo aceptación entre los consumidores. El manejo pues es un manejo de tipo ecológico, no se utiliza nada de insecticida bajo estos principios, o sea, es lo mismo que cualquier producción ecológica. Se quiere recuperar los conocimientos campesinos ligados a estas variedades, es decir, ¿para qué utilizaba? ¿Por qué un agricultor ha tenido 5 variedades distintas de tomate o de judías o de alubias? ¿Por qué tenía? ¿Alguno de vosotros podría decírmelo? Sé que seguro que sí, que habéis tenido más de una variedad. Seguro. Si es muy pequeñito, el negro, varios. Claro. ¿Y a que no le daba el mismo uso o la misma época de plantación a cada una? Tenía uno para conservar, para echar en la pera, otro para la ensalada, es decir, cada uno tenía un uso distinto. Es decir, no es que el agricultor quisiera tener 10 variedades por gusto, es decir, porque le daba un uso, o porque unas eran más tempranas y otras más tardías. Es decir, bueno, pues eso, si no recuperamos ese conocimiento no lo sabemos. A mí me dan las semillas y si yo no sé cuándo se planta, la época de plantación, o sea, necesitamos recuperar ese conocimiento campesino. Y después, pues todas las innovaciones que se van produciendo hay que incorporarlo. Es decir, esta recuperación del conocimiento campesino no está en contra de la técnica y de la ciencia, es decir, que es recuperar, asociar el conocimiento campesino con los nuevos conocimientos científicos y técnicos. Bien, con esa premisa, con estos principios, pues queremos, no sé si habéis oído, la semana pasada tuvimos la anterior, unas jornadas en Murcia, donde pusimos en marcha, donde queremos poner en marcha una campaña que se llama Murcia en tu mesa, donde en esta campaña pues lo que queremos es que en la mesa de los consumidores pues se lleven precisamente estas variedades locales que estamos recuperando, producidas por agricultores murcianos, y en paisajes, pues evidentemente, a contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro territorio y mantener los paisajes.
Estos son algunas de las variedades, o sea, simplemente pues una diversidad de las variedades que estamos recuperando. Estas variedades que hay aquí ahora mismo no hay ninguna en el mercado, es decir, no la podéis encontrar. Hay otras variedades que sí, pero estas no están. Estas nos lo han dado. Lo que hemos hecho desde el 2004, lo que estamos haciendo, vamos a agricultores ya mayores que mantienen huertas de tipo familiar, que tiene, aquí guardan las semillas, es decir, donde las tiene, le pedimos que si nos pueden ceder unas semillas o el fruto, y nosotros le sacamos las semillas, la estudiamos, las multiplicamos para tener semillas para producir, porque no, para darle a los agricultores, porque ya no están en el mercado. Hacemos una selección, estamos con los consumidores, creemos que es importante, al no estar ya en el mercado, al haber desaparecido estas variedades en el mercado, pues hacemos degustaciones y catas para ver si el consumidor encuentra estas variedades en el mercado, si estaría dispuesto a consumirlas. Entonces, bueno, pues se catan, se degustan, y entonces pues hay unas variedades que sí, que les gustan más y menos, y se hace una encuesta donde ahí se recogen todos estos datos. Otras son más profesionales, con personas de tecnología de alimentos, con restauradores, con cocineros de prestigio, todo eso pues para ver aquellas variedades que tienen mayores cualidades organolépticas. Y con estas variedades pues queremos que los agricultores, ya las que vamos seleccionando, porque todas nos sirven, no tienen han perdido capacidad productiva, pues se están produciendo bajo técnica de la agricultura ecológica, y lo que hacemos pues es la producción y comercialización, o sea, para que se comercialicen y lleguen al consumidor. Pusimos una iniciativa hace un par de años que llamamos Del Campo al Campus, que era llevar pues productos de los agricultores directamente al campus universitario, pues para que a través de venta online. Todos los productos eran por lo menos locales, unos eran de las variedades que estábamos recuperando, otros pues de empresas de industrias agroalimentarias murcianas. Lo que nos falta pues lo traemos de fuera, porque el consumidor ecológico quiere tener de todo tipo de productos. Entonces pues lo que tenemos aquí lo recogemos, pero lo que no, pues hay que traerlo de fuera, hay que ir a ese mercado globalizado. Eso es lo que resulta realmente caro. Los objetivos pues era lo que acabo de comentar. En el centro de Murcia pues también abrimos otra tienda con la misma finalidad de vender estos productos, estas variedades locales que estamos recuperando. Y lo que queremos intentar a partir de ahora es implicar de alguna forma, si pudiéramos, a los comedores escolares, a los restaurantes y a otros distintos tipos de colectivos en el consumo de este tipo de productos locales producidos por los agricultores murcianos, en paisajes, mantener nuestros paisajes, creando actividad socioeconómica en ellos. Para ello pues estamos estableciendo una serie de redes regionales con productores consumidores, con restauradores, con educadores agroambientales, con dinamizadores del consumo ecológico, del consumo responsable, pues para ir hacia otro modelo de consumo. Bueno, y esto era todo, no sé si me he pasado, ¿no? Pero esto es lo que tenía que comentar. Pues